Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde bajo el tema ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Es una pregunta que hace un intérprete de la ley, un hombre de los fariseos, dice la escritura, que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, y él hace una serie de preguntas, él tiene ciertas dudas y él busca a Jesús porque quiere entender. Recordemos, vamos a mirar primero en dónde estaba Jesús. Jesús no vivía en Jerusalén. La escritura dice que él se movía tanto en Nazaret como, ¿cómo se llamaba la otra ciudad donde fue la fama? Capernaum, en Galilea. Amén. Entonces él se movía más que todo allá. La escritura nos narra que Jesús fue al menos unas 2 veces que se nos narren ya en el ministerio del Señor Jesucristo en Jerusalén, aunque también tenemos pues la narración de cuando él estaba niño. ¿Recuerdan ustedes que fue al templo con sus padres? El templo quedaba en Jerusalén, que dice la escritura que se les perdió Jesús a los padres y José y María estaban como elevados o no sé qué pasó, pero el caso es que se les perdió y luego se dieron cuenta y se tuvieron que regresar a buscarlo. Entonces nos cuenta por lo menos 2 o 3 idas a Jerusalén. No sabemos si es que no hay alguna que no esté registrada. El caso es que esta es una de las idas de Jesús a Jerusalén. Y la Biblia especifica por qué. Usted encuentra en el capítulo 2 de ese mismo evangelio, versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Que ahí es cuando purificó el templo, que sacó todas las cosas que habían vuelto un mercado, la casa del Señor, y él dijo: mi casa se llamará casa de oración. Entonces estaba en Jerusalén, y cuando él hace esto, la escritura dice que se le acercaron ciertas personas. Los judíos le respondieron en el versículo 18 del capítulo 2: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, usted viene aquí al templo y nos saca las palomas, nos saca todos los animalitos que estamos vendiendo para el sacrificio. Habían cambistas, personas que cambiaban el dinero para las ofrendas, etcétera. Déjeme decirle que en el templo era el lugar para los sacrificios y la adoración. La idea del sacrificio y la adoración es que precisamente sea con sacrificio, o sea, que haya un esfuerzo, que si usted va a traer una ovejita o va a traer una palomita, usted tenga que ir a buscar y seleccionar cuál es la mejor para la ofrenda, porque se supone que cuando vamos a ofrendar algo a Dios debe ser seleccionado. ¿Cuántos dicen amén? No como algunos que miran a ver ahí qué salió, no, es seleccionado. Y aparte de ser seleccionado, hay que tomarse un tiempo, hay que mirar qué es lo mejor. Y si era una oveja, pues tenían que traérsela al hombro desde donde vivían. Y si vivían en Galilea o en otro estado, no en Judea donde estaba el templo, pues tenían que traer esa ofrenda desde allá, o por lo menos llegar a un lugar cercano en el estado de Judea donde estaba el templo y buscar la ofrenda que iban a llevar al templo. Pues ¿qué sucedió? Como siempre ha sucedido en las iglesias, la gente quiere traer una ofrenda y un sacrificio sin sacrificio. O sea, no tener que hacer el esfuerzo. Uy, hermano, qué pereza tener que traer desde allá de Nazaret, donde yo vivo, la ovejita a los hombros hasta el templo, que yo la seleccioné dentro de las ovejitas que yo tengo, que yo estoy allá trabajando y vi que era lo mejor de lo que yo tenía y de eso mejor traje la ofrenda. No, a mí me da pereza, me da cansancio, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Se formó un negocio. Se forma un negocio y ¿cuál es ese negocio? Los mismos directivos o líderes religiosos de esa época, por eso los líderes no podemos caer en las trampas del enemigo, no podemos convertir las cosas espirituales, las cosas de Dios en negocio, porque Dios se desagrada. Ellos dijeron: no, pues hagamos un negocio con eso.
La gente le da pereza traer la ofrenda desde allá y nosotros podemos montar aquí la venta. Entonces, ahora es más fácil. Véngase desde donde usted vive, no traiga su ofrenda seleccionada, que nosotros aquí le tenemos las mejores ovejas ya seleccionadas por nosotros mismos. Le vale a tanto. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Habían sectas o facciones judías, estaban los saduceos, estaban los fariseos. Según los historiadores y los estudios que se han realizado, los fariseos eran personas que tenían cierto poder y cierto conocimiento de la ley, pero no tenían el poder del templo. El poder del templo lo tenían los saduceos. La mayoría de sumos sacerdotes y de sacerdotes y ministros de la casa de Dios eran saduceos. Y los saduceos estaban más preocupados por las cosas terrenales. De hecho, ellos no creían ni siquiera en los ángeles, ni en la resurrección, porque es que estaban tan acomodados con las cosas de aquí abajo, que habían puesto hasta negocio en el templo. Entonces, la mayoría de sacerdotes y sumos sacerdotes eran saduceos, o sea, de la doctrina que no creen en la resurrección, no creen en ángeles, no creen en las cosas como sobrenaturales o que sean extrasensoriales. Todo lo tienen que sentir o ver, o si no, no lo creen. Mientras que los fariseos eran leguleyos, o sea, muy pegados a la ley, pero de una forma carnal, pero ellos sí creían en cosas sobrenaturales, en ángeles y en resurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor Jesucristo viene y saca todo ese mercado que habían puesto ahí en la casa de Dios? Pues todo Israel se da cuenta, todo el pueblo se da cuenta, porque todo lo que le afecte a los que tienen el poder religioso y al poder económico, eso es una noticia que se riega por todo el país. ¿Cierto? Jesús llegó allá a desbaratarles el negocio y la gente oyó. Entonces, eso está sucediendo en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, una persona importante. Este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche. Recuerde que ahorita tenemos nosotros la luz eléctrica, tenemos lámparas, y es casi lo mismo para nosotros la noche que el día. Más o menos uno se puede mover, los carros tienen luces, no es tan difícil, pero en esa época no era así, había que andar con antorchas, con lámparas para poderse alumbrar el camino, el paso. Entonces dice que este varón vino a Jesús lo que denota que no quería que lo vieran. ¿Por qué no fue de día? De día todos lo iban a ver, pero fue a Jesús de noche. Pero es que era un principal entre los judíos. Imagínese que sus amigos y los otros principales entre los judíos se enteren que Nicodemo está yendo a preguntarle al Señor Jesús, el que acabó de hacer semejante escándalo en el templo, que ha sacado ese mercado. Pues también sería un escándalo. Es como decir que el principal, el intérprete, el doctor, ahora se acerque a uno que ellos consideran que era un ignorante o que no se supone que tenga la posición que está teniendo. Eso es lo que hizo Nicodemo. Y Nicodemo siempre tuvo ese deseo, ese anhelo de seguir a Jesús, pero como que su posición, las cosas que él tenía le impedían. Pero al final podemos encontrar tanto a Nicodemo como a otro varón llamado José de Arimatea, que también era una persona pudiente, eran seguidores de Jesús en secreto. O sea, ellos siempre les gustó qué era lo que Jesús decía, para dónde iba, qué hacía, pero se mantenían a la distancia, y cuando Jesús murió, decidieron salir de ese encierro, salir de ese secreto y mostrarse, porque ellos fueron los que ayudaron a bajar al Señor de la cruz.
Ya no les importó que los vieran. Yo siempre he dicho que cuando alguien se pone a escuchar lo que Jesús dice, llega el momento en que no puede guardar más el secreto. ¿Cuántos saben eso? Cuando uno escucha a Jesús mucho, llega un momento en el que le dicen así como a Pedro: tú eres uno de los que andaba con Jesús. Y así él empieza a decir: no, yo no andaba con Jesús. Y trate de maldecir: pero es que usted habla así como él, usted se mueve así como él. Porque es que cuando uno escucha a Jesús, algo empieza a suceder en la vida de uno. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Qué bueno es el Señor! Este hombre le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, usted tiene una enseñanza. Lo que quiere decir que de pronto nosotros no la sabemos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número uno, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, el asunto es que hay varias connotaciones del reino de Dios. Y las personas que no nacen de nuevo no saben, no pueden ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es invisible a los ojos carnales y físicos. La única manera que usted ve el reino de Dios es cuando usted se convierte, porque usted tiene fe en su espíritu. Y ahora usted dice: hermano, estoy trabajando para la extensión del reino de Dios. Estoy evangelizando para la extensión del reino de Dios. Estoy ofrendando para la extensión del reino. Y usted hace un montón de cosas para la extensión del reino de Dios. Y alguien se le acerca y dice: oye, ¿y dónde queda el reino de Dios? Una persona que no ha nacido de nuevo no entiende eso de que usted está trabajando para el reino de Dios, porque con estos ojos no los puede ver. Pero nosotros, por los ojos de la fe, sabemos que hay algo espiritual que se está moviendo, que es mayor y más poderoso que cualquier cosa terrenal que se vea. Amén. Porque lo espiritual es eterno. Entonces, número uno le dice: no puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hago un paréntesis. ¿Cuántos en algún momento de su vida quisieron que su historia se pudiera pausar y volver a iniciar? Levante la mano los que son sinceros aquí, que saben que sí. Que llegó un momento en su vida que le pasó a usted algo, o usted hizo algo y usted dice: uy, ya está demasiado sucio mi historial, o ya han pasado tantas cosas que ya me conocen por este patrón. Sería mejor que me regresaran al vientre de mi madre y volviera todo de cero. Cómo me gustaría que alguien tuviera un borrador de vida. Está limpio, vuelva a empezar. ¿Cuántos han querido eso? En algún momento hemos querido eso. O en algún momento hemos dicho: ay, si yo no hubiera nacido en esa familia en la que nací, tan pobre, sin oportunidades, sin poder hacer esto y lo otro. Pero si yo pudiera hacer algo, no sé, encontrar un artefacto que me regresara en el tiempo y me pusiera en otro vientre de otra madre, de otra familia y quizás de otro país, si yo hubiera nacido en España, en Francia. ¿Cuántos han dicho eso en su vida? ¿Por qué? Porque sabemos que si naciéramos de nuevo, hablándolo físicamente, si usted pudiera regresarse, como dice Nicodemo, dice: ¿acaso puede alguien? Yo creo que en su mente él dijo: oiga, esto está emocionante, ¿será que alguien se puede regresar y volver a nacer? Aleluya. Yo estoy seguro que si usted naciera físicamente de nuevo, usted no será igual a como es. Porque dependiendo del lugar donde usted nació, la familia que le rodea, la condición económica en la que se mueve ese lugar donde usted nació, pues eso le va formando su carácter, su forma de ser.
Así que si usted hubiera nacido en otro país donde quizás no se bañaran todos los días, es probable que usted no se bañara todos los días. Usted dice, uy, no hermano, ¿cómo se le ocurre? Yo todos los días me baño y hasta 2 y 3 veces. Eso lo dice usted porque nació aquí. Y su mamá le dijo que no bañarse un día, eso era ser, como decimos nosotros, cochino. Entonces eso lo formó usted así. Pero si usted hubiera nacido en otro lugar donde le hubieran dicho que bañarse todos los días era malo, usted se habría formado así. Entonces fíjese cómo nacer en otro lugar, nacer de nuevo, cambiaría todo el contexto de una persona. Y a Nicodemo esto le sonó raro, fuerte, extravagante. Usted dice, no hermano, pues obvio, nacer de nuevo, eso es fácil de entender. Sí, usted lo entiende porque ya ha leído ese pasaje cuántas veces. Y se lo han explicado tantas veces, pero haga de cuenta que nadie había dicho eso nunca antes. Era algo tremendo lo que estaba diciendo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero no podía ver el reino de Dios. Ahora dice no puede entrar en el reino de Dios. Porque no solamente sabemos que existe, sino que nosotros debemos ser parte de él. Debemos ingresar en él. Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted se arrepiente o no se arrepiente, el reino se ha acercado. Pero cuando usted se arrepiente, usted puede entrar en ese reino que se acercó. Cada vez que la iglesia sale a evangelizar a la calle, el reino de los cielos se le está acercando a la gente. Ellos toman la determinación de creer o no y arrepentirse. Si se arrepienten, pueden acceder al reino que ya se les está acercando. Entonces dice, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ay, ahora sí la complicó más. Primero le pregunta a Nicodemo que si era que alguien podía entrar otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer, y el Señor le dice, no, es que el que no nazca del agua y del Espíritu. Yo creo que él se imaginó un pozo. Sí, porque es que usted hoy lo entiende, porque ya le han dicho que es eso. Pero él se imaginaría un pozo, un lugar donde había mucha agua y empieza a salir alguien. Y luego un espíritu viene y le da vueltas. El que no nazca del agua y del Espíritu, eso está raro. No puede entrar en el reino de Dios. Resulta que usted y yo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que hemos creído en el Señor, algo sobrenatural sucede. Usted y yo ya nacimos de una mujer. Todos los que estamos aquí nacimos de una mujer naturalmente, físicamente, pero hay algo sobrenatural y espiritual, y es nacer de Dios. Porque equivocadamente la gente dice, todos somos hijos de Dios. Falso. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que el que cree en el nombre de Jesús le ha sido dado poder de ser hecho hijo de Dios. Si no cree, no es hijo de Dios. La única manera en que una persona es hijo o hija de Dios es cuando cree en Jesucristo, el Hijo unigénito. Entonces ahí somos adoptados, dice la Escritura, mediante el Espíritu de adopción. Cuando usted cree en Jesús, el Padre dice, ok, ahora lo adopto como hijo. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, sino hasta que creemos en Jesucristo. Porque cuando creemos en Jesucristo, en la palabra de Dios, sucede algo. Es que usted nace de nuevo. Todo su contexto cambia. Recuerde lo que le estaba diciendo, que si alguien nace otra vez, cambiaría todo. Cambiaría su entorno. Eso es lo que pasa con usted.
Cuando usted nace de nuevo, hay una operación sobrenatural del agua, dice aquí, y del espíritu. Es decir, la palabra de Dios y el espíritu de Dios hacen nacer una nueva persona. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? 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 Son hechas nuevas. Aleluya. Ese rencor que usted tenía por causa de lo que le hicieron en su niñez o las ofensas que le han hecho durante toda la vida, cuando usted nace de nuevo por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Ese rencor también se va, ese dolor también se va, esa tristeza también se va, esa amargura también se va, la maldición se va, el pecado se va, las cadenas se rompen. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Está disfrutando usted de una nueva vida? Si usted está viviendo la misma vida y lleva 3 años viniendo a la iglesia, es hora de que nos revisemos. Porque usted no se salva por venir 3 o 10 o 20 años a la iglesia. Usted se salva por haber nacido de nuevo. Porque o si no, sería una persona nacida de mujer viniendo a la iglesia todos los días, pero no ha nacido del Espíritu. Eso es lo que verdaderamente vale. Y esto suena quizás muy fácil para usted, pero cuando ya lo vemos en este contexto de Nicodemo, que era un intérprete, un doctor en la ley, un fariseo. Fariseo no quiere decir hipócrita. Fariseo era una doctrina. Lo que pasa es que la mayoría de fariseos eran hipócritas. Por eso es que nosotros hoy en día, ahí venía un fariseo, puede que sea saduceo, pero era hipócrita, entonces le decimos fariseo. ¿Sí? No estamos refiriéndonos en ese caso a la doctrina de los fariseos, sino a la hipocresía de los fariseos. Los fariseos eran muy entendidos en las escrituras en cuanto a la ley, pero fíjese cómo no entendían las revelaciones que vienen por el Espíritu Santo, que usted y yo sí las tenemos. Dice el Señor Jesucristo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo de la carne usted lo puede ver. Lo de la carne es visible, es tangible. ¿Sí? Dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, es el verso 8, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está hablando de la operación del Espíritu Santo. Una persona viene aquí en esta noche y quizás viene cargado de pecado, cargado de maldición, de iniquidad y de tantas cosas que el diablo y el mundo y durante toda su vida ha practicado, que está cargado. Usted ve ese cuerpo físico de esa persona, viene y acepta a Cristo y usted quizás no ve nada. ¿Cuántos han visto cosas raras encima de la gente cuando pasa aquí a aceptar a Cristo? Quizás no. O sea, quizás usted no le ve ninguna manifestación visible y física, pero algo está pasando en esa persona. El viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así el Espíritu de Dios obra en la vida de las personas. Usted le verá quizás las mismas manos, el mismo cuerpo, la misma estatura. No crece de estatura cuando hace la oración de decisión de fe, ni se achiquita, ni se engorda, ni se enflaca. La misma persona físicamente hablando, pero el Espíritu de Dios está llenando a esa persona. Y cuando el Espíritu de Dios llena a una persona, las cosas no pueden ser iguales.
Número uno, porque la Escritura dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si usted está atado, está encadenado, está amarrado por las tinieblas, cuando usted dice yo creo en Jesucristo, yo quiero entregarle mi vida, en ese momento viene la libertad del Espíritu de Dios. Pero no solamente nacemos del Espíritu, también nacemos del agua. Es decir, que usted debe constantemente estar leyendo las Escrituras, y no solamente leyéndolas, sino atesorando las Escrituras dentro de usted, porque usted nace del agua y del Espíritu. Y cuando alguien no bebe agua, se deshidrata, y usted lo ve ahí que ya se están muriendo, que se están yendo, porque está deshidratado. Necesitamos beber del agua de vida. Aleluya, porque usted ha nacido del agua. Es muy esencial el agua para su vida. Es decir, la palabra de Dios es el agua. Gloria al nombre de Jesús. Y todo esto le suena tan raro a Nicodemo, le suena tan raro esto, que él le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Tiene una fórmula? ¿Hay algún método como que yo lo pudiera copiar, anotar y de pronto también hacer que otra gente nazca de nuevo? ¿Cómo es posible esto? Esto está muy raro. Y es que en el mundo mucha gente nos pregunta eso. ¿Es que ustedes se creen más santos que los demás? O hacen preguntas como, o dicen: yo no creo que usted haya cambiado realmente. Lo que pasa es que ustedes en esas iglesias les enseñan unas maneras y unas formas externas, y ustedes empiezan a mostrar esas maneras y formas a la gente, a la sociedad, pero en realidad ustedes son los mismos por dentro. Eso es lo que la gente cree. La gente no cree que de verdad Dios lo cambió a usted. La gente no cree que de verdad Dios lo transformó a usted, o que los podría transformar a ellos. Por eso usted escucha a tanta gente que usted le habla del evangelio y dicen: no, es que a mí sí me gusta todo eso, pero el día que yo pueda cambiar esto, yo pueda cambiar lo otro, dejar el adulterio, dejar la borrachera, dejar las drogas, dejar etcétera, el asesinato y tantas cosas, el día que yo pueda dejar todos esos vicios y todo ese pecado y todas esas ataduras, entonces yo voy a venir al Señor, porque es que a mí no me gusta jugar con Dios. Y se les olvida que es Dios el que nos arranca y nos quita esas cosas de nuestra vida. No es una fórmula y algo que usted pueda hacer porque a usted se le ocurrió. Usted solamente tiene que disponerse, pero tiene que reconocer que es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la que sana, la que liberta. No somos nosotros. Amén. Dice: Jesús le respondió así: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Usted está tratando de entender algo que no se entiende. Usted lo entiende porque ya lo vivió. Usted que está aquí sentado, usted lo entiende porque ya lo vivió, o porque lo ha visto vivirlo en otras personas. ¿Sí? Pero Él le está diciendo: nosotros, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. O sea, nosotros hemos tenido una experiencia. ¿Sí? Esto no es algo que es por teorías, que alguien le diga cómo se puede hacer esto y usted diga: bueno, usted saca un papel y usted escribe aquí y escribe allá y dice esto y dice lo otro, y cuando termine usted ya nació de nuevo. No, ni siquiera la oración de fe. Tenemos que estar claro en eso. Nosotros instamos a que la gente haga la oración de fe para que confiese públicamente que Jesucristo es el Señor. Pero no quiere decir que todo el que pase y haga la oración de fe realmente se salvó. Muchos sí, pero otros
pasan porque la mamá le dijo, si usted no pasa ya, yo lo saco de la casa. Entonces pasa. Y otro porque necesita conquistar a una muchacha y le dijo, si usted no es cristiano, yo no puedo hacer nada con usted. Entonces dice, ay no, pero es que a mí me gustan tanto las cosas del Señor. Y pasan. Pero esa persona no nació de nuevo. Esa persona no es salva, esa persona está haciendo un ritual, pero no está naciendo de nuevo. Amén. ¿Puede usted levantar las manos y darle gloria a Dios? El nuevo nacimiento. Fíjese una cosa, el Señor Jesucristo operaba y hacía cosas tan extrañas como predicar ¿Cuántos creen que el mensaje del nuevo nacimiento es un mensaje sumamente importante para el cristianismo? Si usted fuera el Señor Jesucristo, usted habría predicado ese mensaje cuando habían 5,000, 10,000, 15,000 personas, ¿cierto? Uy, porque es que es un mensaje importantísimo para el cristianismo. Entonces lo voy a predicar a 15,000. ¿Sabe a cuántas personas se los predicó el Señor? A uno solo. El mensaje de la adoración. ¿Cuánto les parece que es muy importante el mensaje de la adoración en espíritu y en verdad? ¿A cuántas personas se lo predicó Jesús? A una mujer. Yo habría escogido un congreso de adoración para dar ese mensaje. Pero el Señor lo dio a una mujer samaritana más encima. Pero son mensajes. Es que, ¿sabe qué? Es que esos mensajes, tanto el del nuevo nacimiento como el mensaje de la adoración, son mensajes que tienen que ver con el individuo, con la persona. Hay cosas que uno no tiene que hablárselos tanto al público en general, sino a la persona. Así estemos muchos, pero ese mensaje tiene que llegar a cada corazón. Porque la salvación, el nuevo nacimiento, la comunión con Dios, la adoración, son cosas que son entre Dios y nosotros. Y el Señor se lo predicó, en este caso, a un varón. Le dice el Señor, esto es una experiencia. El Señor, ¿qué le está diciendo? Lo invito, experiméntelo y luego usted va a entender cómo era el asunto. Porque usted está preguntando y está como, ¿cómo sucede esto? Y el Señor le dice, pues lo que sabemos hablamos. Yo tengo mis experiencias sobrenaturales, usted no las tiene, por eso no las entiende. Y si yo le hablo de las cosas sobrenaturales y espirituales, usted no las va a entender. Mire cómo le dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, le estoy dando ejemplos de cosas que usted ya más o menos entiende, del embarazo, de nacer, y no es capaz de asimilarlas. Nadie subió al cielo. En estos 3 últimos versículos, ¿cuánto se sabe en el versículo número 16? San Juan 3:16, ¿qué dice? Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí sabía usted que eso se lo dijo el Señor a Nicodemo? Todo eso está unido. Lo que pasa es que como empezamos a leer desde el versículo 16 para abajo, no nos damos cuenta a quién le estaba hablando el Señor. Yo habría predicado eso en una campaña evangelística multitudinaria, pero el Señor Jesucristo, ¿a quién le estaba predicando? A Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, los 3 últimos versículos que vamos a leer hoy, que es el 13 al 15, está respondiendo el Señor lo que Nicodemo dice en el versículo 9. Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le dice en el versículo 13, ¿qué tiene que suceder o cómo va a ser para que la gente pueda nacer del agua y del espíritu? Hacía falta algo, porque la gente era pecadora y la paga del pecado es muerte. Así que la gente merecía morir. Entonces el Señor le va a dar a él la explicación de cómo va a suceder esto del nuevo nacimiento. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, o sea, yo, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, yo sé que usted había dicho al principio, uy, hermano, San Juan capítulo 3, otra vez. Bueno, estos 3 versículos siempre los leemos y no los entendemos casi y decimos, bueno, algo quería decir eso. Sigamos con el 16, que es común, conocido y ya. Fíjese cómo a veces dejamos sin solucionar cosas que leemos. Dice la respuesta del Señor es, para que haya nacimiento. ¿Cómo puede ser hecho esto? Para que haya nuevo nacimiento es necesario que alguien que estaba en el cielo descendiera a la tierra. Y ese que estaba en el cielo que desciende a la tierra soy yo, el Hijo del Hombre. Paso número 1. Tiene que descender Dios mismo a la tierra, y ese es Jesucristo, hecho carne. La palabra de Dios hecha carne. Amén. Lo que primero tiene que suceder. Número 2, ese que es Dios que se hace carne y desciende, tiene que morir por los pecadores, para que por su muerte haya nacimiento. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y esto aprendámoslo en la vida. A veces para que nazcan cosas tienen que morir otras. A veces hay cosas que se tienen que morir para que nazcan otras. En este caso, Jesús tenía que morir para que usted y yo pudiéramos nacer a una nueva vida. Porque la vida anterior que teníamos era muerte, pero ahora tenemos la verdadera vida, la vida en abundancia, la vida eterna. Entonces, el número 1, tenía que descender Dios mismo hecho carne, que era Jesús. Número 2, tenía que morir. Y esto lo explica en el 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números 21:9. Tranquilo que con esto ya acabamos, pero es para que ya pueda ahora sí decir que ya se sabe las cosas que dice San Juan 3. Porque a veces dicen, sí hermano, yo me sé todo San Juan 3. Sí hermano, ¿y qué quiere decir que Jesús fue levantado como la serpiente en el desierto? No sé hermano, eso es más raro, yo nunca he entendido eso. Ya se sabía San Juan 3, de verdad. Aleluya. Números 21, versículo, vamos a leerlo para entender bien. Estaban los israelitas en el desierto cuando pasaron después del mar, después de pasar, de huir de Egipto y todo eso, que están ahora en el desierto. Dice la escritura en el versículo 4, Números 21:4, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Contra quiénes? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Estaban dónde? En el desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. O sea, estamos fastidiados con lo que Dios nos da. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Número 1, hay pecado en el pueblo, en la creación de Dios, en las personas hay pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces hay unas serpientes que los están mordiendo y los están matando, y ellos quieren que sean quitadas. Dice el versículo 8, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente
y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Polémica parte de la escritura. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solucionemos ese asunto. Polémico, siempre hemos tenido esa duda. Bueno, y ahora, y más polémico cuando Jesús dice, sí, porque ya era polémico por lo que Moisés hizo, pero más polémico ahora porque Jesús dice que como Moisés levantó una serpiente en una asta en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cuántos recuerdan que en Hebreos nos dice que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento eran o son sombra de lo que había de venir? O sea, son símbolos y figuras que muestran lo que habría de venir, lo real, lo verdadero, lo genuino, que es Cristo. Cristo ya no es una sombra, Cristo es la persona real. Cristo es Dios mismo. Aleluya, tanta gente se queda con las sombras. Por eso a mí me da risa cuando tratan de sustentar la idolatría por medio de esto. Eso es quedarse con la sombra, en lugar de agarrar a Cristo, que es el genuino y el verdadero. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él debía ser levantado. Las serpientes que mordían al pueblo en el desierto los mataban. El pecado que muerde a la humanidad nos mata. ¿Sí? Dios le dice a Moisés que levante no un cordero, no le dice que levante un león, le dice que levante ¿qué? Una serpiente misma. O sea, los están mordiendo serpientes. ¿Y qué tiene que levantar? Una serpiente, para que cuando los muerda una serpiente, miren a la serpiente grande que levantó Moisés y ya no mueran. Jesús representa a esa serpiente porque Jesús se hizo pecado. ¿Me entiende? O sea, Jesús fue a la cruz como culpable. Por eso Dios no le dijo a Moisés levante un cordero, ni le dijo levante un león, no, le dice levante una serpiente. Recuerde que estamos diciendo que las serpientes están representando la mordida del pecado que mata al ser humano. Entonces se necesitaba que alguien tomara el lugar de pecado para que los que son mordidos no mueran. Entonces eso fue lo que hizo Jesucristo. No habiendo pecado, Él mismo se hizo pecado. O sea, Él se hizo como la serpiente que mordía, para que cuando nos muerda el pecado nosotros miremos a la serpiente. O sea, miremos a Cristo hecho pecado para que el pecado no esté en nosotros. Un poquito complicado de explicar, ¿no? O sea, Jesús toma el lugar de lo malo. La Biblia dice que se hizo pecado, dice que se hizo maldición. Él mismo no solamente dice que fue maldito, dice que Él mismo se hizo maldición, para que cuando usted lo muerda el pecado y la maldición, usted mire al que se hizo maldición y al que se hizo pecado. Por eso se compara con algo tan horrible. Porque uno dice, pero ¿cómo Jesús le va a decir a Nicodemo y se va a comparar con una serpiente horrible del desierto que está matando gente? Se compara porque Jesús tuvo que hacerse como algo horrible. Tuvo que hacerse como, dice la Biblia, dice la escritura, que despreciado Él, desechado. O sea, Él se convirtió en algo malo y feo, pero no porque Él hubiera pecado, sino porque Él se hizo así para que nosotros tuviéramos vida eterna.
Esa es la respuesta que el Señor le da a Nicodemo. Cuando Nicodemo le hace la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto de que la gente nazca de nuevo? La respuesta es, tiene que venir alguien que es Dios y hacerse hombre. Tiene que morir en la cruz, pero no solamente morir, sino hacerse pecado y maldición por los seres humanos. Entonces la gente será transformada por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede hacerse esto? Así. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Aleluya. Vamos a estar en pie en esta hora y le vamos a decir al Señor: ahora, cada vez que yo sienta que como que el pecado me va a morder en el talón, que como que la maldición me va a alcanzar, yo puedo levantar mi mirada y mirar a Cristo en la cruz del Calvario, hecho maldición, hecho pecado por mí, para que yo no sea condenado, para que yo no muera. Levante sus manos y dele gracias al Señor.